La semana anterior se publicó el informe del Estado de la Región 2021, que es parte del programa Estado de la Nación, un estudio que evidencia la realidad política centroamericana, cómo ha estado el proceso de integración entre las naciones y también otros elementos que fueron objeto de análisis, como por ejemplo el abordaje y la atención de la pandemia en los países de Centroamérica y también de República Dominicana. Vamos a hablar unos minutos de este informe con don Alberto Mora, director del Estado de la Región de este informe. Don Alberto, buenos días, gracias por estar aquí en Telenoticias. Gracias, buenos días por la invitación. Bueno, iniciemos. ¿Cuál fue el primer o principal hallazgo que hicieron ustedes al elaborar este informe del Estado de la Región? Bueno, lo que plantea el informe es que el bicentenario de la independencia encuentra a Centroamérica sumida en la peor crisis de las últimas 3 décadas. Una situación de extraordinaria complejidad que se debe, por un lado, a rezagos históricos que los países habían tenido en materia institucional, en materia de generación de oportunidades para la gente. Recordemos que en varios países de la región, más de la mitad de la población se encuentra en condición de pobreza y esto era antes de la pandemia. Bueno, estos rezagos históricos convergen en este momento con algunos retrocesos, sobre todo en materia institucional y política durante los últimos años, y se vieron agudizados por el deterioro económico y social generado por la pandemia en todos los países. Es por esta razón que hacemos este señalamiento de la gravedad de la situación que enfrenta la región en materia de desarrollo humano sostenible en este momento. Don Alberto, ¿qué pudo haber incidido directamente en ese retroceso social, sobre todo en el político, también de algunas naciones que para nosotros puede ser muy evidente lo que ocurre en Nicaragua, pero ustedes señalan que ha habido cambios incluso importantes en democracias como el caso de El Salvador? Efectivamente. Partamos de que el proceso de construcción de institucionalidad democrática que se inauguró hace 40 años en la región con la firma de la paz, tuvo rezagos en materia, por ejemplo, de administración de justicia. Muchos de los países no han logrado consolidar sus sistemas de administración de justicia, garantizando su financiamiento y su independencia. Pero lo que hemos visto recientemente es, por ejemplo, deterioros incluso en materia electoral, que es el ámbito del proceso de construcción de democracia en el cual los países mostraban sus mayores logros. Aún en este ámbito ha habido retrocesos, pero obviamente hay retrocesos en otros ámbitos y uno fundamental es la pérdida de independencia entre los poderes del Estado. Este es un principio fundamental de cualquier democracia y se ha visto erosionado en varios países. En el caso particular de El Salvador, claramente la intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial, que resultó en la destitución de los magistrados de la Corte de lo Constitucional, pues evidencia esa intromisión. Pero además ello se ha visto acompañado en varios países, incluido El Salvador y Nicaragua, por un control casi total de sus asambleas legislativas por parte del partido de gobierno. Esto hace que esa pérdida de independencia se materialice y ello aumente la concentración de poder en el Ejecutivo. Los casos de El Salvador y Nicaragua son los más críticos porque ese retroceso de la democracia que ustedes identifican o concluyen en el informe no es uniforme o no ocurre en todas las naciones centroamericanas, ¿o sí? No, efectivamente hay diferencias, pero sí hay un deterioro en varios países. Por ejemplo, de acuerdo con el índice de democracia de The Economist, que clasifica a las democracias o a los sistemas políticos en 4 categorías, lo que encontramos en el índice del año pasado es que
El Salvador pasó de la categoría de democracia imperfecta a régimen híbrido, calificación que también tiene Guatemala y Honduras. ¿Qué es un régimen híbrido, don Alberto? ¿Qué es un régimen híbrido? A eso iba. Es un sistema político que formalmente tiene las características de una democracia en términos de la distribución de las instituciones en 3 poderes principales: ejecutivo, legislativo, judicial, y un órgano electoral o Tribunal Supremo de Elecciones, pero en la gestión, funcionamiento de esas instituciones es posible reconocer prácticas que no son democráticas. Hay presencia más o menos extendida de corrupción, hay falta de independencia de los poderes del Estado, además las elecciones no son justas y competidas. Entonces todos esos elementos hacen que estos países obtengan esa calificación. Por otro lado, Nicaragua es claramente calificada como un régimen autoritario, y en el caso de Panamá y República Dominicana como democracias imperfectas, o sea, democracias que formalmente funcionan como tales, pero hay debilidades en materia electoral, y si bien se mantiene la independencia de poderes, pues hay presencia también de algunos problemas de gobernabilidad. Don Alberto, después de la crisis de los 80 que vivió la región centroamericana, guerras, y que gracias al acuerdo de paz de Esquipulas, pues, se logra un gran avance en el proceso de buscar esa armonía, paz e integración, inicia ese paso siguiente, que es esa idea de que toda la región se una, de esa integración. ¿Cómo ha sido ese avance al llegar a este bicentenario de Centroamérica, de la independencia centroamericana? ¿Se ha podido dar señales reales de que la región está avanzando como un bloque, como un todo en esa idea de integración centroamericana? Hay avances y hay resultados tangibles de la acción conjunta entre los países, lo cual es positivo en una región como Centroamérica, con 8 países, incluimos a República Dominicana, fuertemente interconectados, tanto por sus dinámicas económicas como sociales, ambientales. Pero bueno, lo cierto es, y el informe lo señala, así que durante los últimos años es claro el agotamiento político del proceso de integración regional. Un proceso que es algo así como un ecosistema muy diverso, que constituido por muchas instituciones, algunas de ellas robustas, bien financiadas, que permiten identificar resultados tangibles o beneficios tangibles para los países, y otras con dificultades incluso para poder sufragar o financiar sus costos operativos sin el apoyo de la cooperación internacional, que históricamente ha sido un socio fundamental del proceso de integración y que en muchos casos financia costos que los países, mediante el pago de las cuotas a los distintos órganos e instituciones, no están realizando. En materia de integración, encontramos por un lado a instituciones como el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, que mediante un mecanismo como la compra conjunta de medicamentos le ha permitido a los sistemas de salud de los países un ahorro de cerca de $90 millones durante los últimos años, al mejorar los márgenes de negociación con los proveedores de esos medicamentos, y otras instituciones, fundamentalmente del sector social y ambiental, que prácticamente no podrían funcionar sin el financiamiento que otorga la cooperación. La integración centroamericana se frena porque no existen los escenarios favorables por la desigualdad entre las naciones, don Alberto, o porque hay desidia de quienes lideran los gobiernos para tratar de concretar esa integración de la forma más correcta y que beneficie realmente a los países.
Recordemos que el principio de homogeneidad no es necesario para que se dé un proceso de integración robusta. Y claramente lo podemos encontrar en la Unión Europea, donde no solo son mucho más países los que están incluidos dentro de esa comunidad, sino además son países mucho más diversos, con distintas culturas, con distintas lenguas, etcétera. Ahora, es importante destacar que en el caso de Centroamérica, en un sondeo que hicimos para el informe, el cual fue respondido por cerca de 35,000 personas en toda la región, encontramos un fuerte apoyo ciudadano o una fuerte importancia, una alta importancia que la gente le da a la acción conjunta entre los países centroamericanos. Encontramos, por ejemplo, que incluso en Costa Rica, cerca de un 35% de la población se manifiesta a favor de una integración social, económica y política. Y un 54% adicional a favor de una integración en materia económica y social. O sea, estamos hablando de cerca de un 86-87% de la población considera que es importante para un país como Costa Rica el actuar de manera conjunta y coordinada con los demás países de la región. Y esto tiene un asidero en la realidad. Y es que hoy por hoy, buena parte de las dinámicas que determinan nuestras posibilidades de desarrollo tienen que ver con ese entorno inmediato que es Centroamérica y, por supuesto, el contexto global. Y bueno, la pandemia lo está evidenciando y lo evidencia también la creciente afectación que tienen nuestros países por un fenómeno como el cambio climático, que es de carácter global e impacta fuertemente a Centroamérica, una de las regiones más vulnerables del mundo a este fenómeno. Claro, pero esa amplia mayoría, al menos en el ejemplo de Costa Rica, que abogan por esa integración, ¿la escuchan los políticos, los gobiernos? ¿Están en esa misma sintonía que el ciudadano? El informe señala que el agotamiento político del proceso de integración se debe en buena medida a la falta de compromiso de los Estados miembros, que son los principales socios del proceso. Y bueno, esa falta de compromiso se evidencia, por un lado, en el hecho de que cada vez hay menos reuniones de presidentes y asisten funcionarios que, si bien están facultados para ello, son de menor rango. La última vez que participaron todos los jefes de Estado y presidentes de la región en una reunión fue en Honduras hace ya varios años. El otro elemento que evidencia esa falta de compromiso es la morosidad en el pago de las cuotas de los países a los distintos órganos e instituciones de la integración. Pero bueno, lo cierto es que la mayor parte de los países en este momento tienen agendas internas que están captando su atención, tienen varios de ellos situaciones de inestabilidad interna que absorben, digamos, su atención. Pero lo cierto es que durante los últimos años el informe llama la atención sobre esa pérdida de apoyo político al proceso, lo cual realmente limita la posibilidad de que estos resultados tangibles sobre los que el informe también hace mención se amplíen y se profundicen a otros ámbitos del proceso de integración. Usted al inicio de la entrevista detallaba que la pandemia fue un factor disparador de la crisis que ya estaba acentuada en la región. ¿Qué hallazgos hace el informe sobre el abordaje y la atención de esta crisis sanitaria en los países de Centroamérica? Pues efectivamente, la pandemia, en condiciones ya de fragilidad, de debilidad institucional que tenían los países, fragilidad y debilidad también en materia fiscal,
vino a agudizar y profundizar las problemáticas. Ello fue claro por la contracción económica que fue generalizada en todos los países y en todos los sectores, claramente mucho más grave en el caso de Panamá que en los demás países, pero ciertamente esta contracción económica hizo que rápidamente aumentara el desempleo y se deterioraran los ingresos de las personas. El deterioro en los ingresos fue de tal magnitud que en una encuesta que hicimos para este informe en 7 de los 8 países de la región, 4 de cada 10 personas nos indicaron que habían tenido que hacer menos tiempos de comida al día para enfrentar la situación socioeconómica que le generó la pandemia. Y esto implica, digamos, una situación límite que es simplemente privarse de la satisfacción de una necesidad básica como la alimentación como consecuencia de la estrechez económica que están viviendo las personas. Y esto, por supuesto, se manifestó también en un incremento en la pobreza. Todos los gobiernos de la región impulsaron distintas medidas para hacer frente a la pandemia, pero claramente con diferencia no solo en el tipo de medidas, sino también en la cobertura que tuvieron esas medidas. En el caso de Costa Rica, fue alrededor de una cuarta parte de la población la que mencionó en esta encuesta que había recibido algún tipo de apoyo o servicio por parte del gobierno, y algo positivo en el caso de Costa Rica, que no sucedió en otros países, es que la mayor parte de esos servicios y ayudas fueron recibidos por las personas que manifestaron tener una situación socioeconómica más complicada. Don Alberto, de cara al Bicentenario de Centroamérica, ¿cuál es el gran desafío, el gran reto que tiene la región al llegar a esta fecha, según lo que ustedes han podido analizar con este informe del Estado de la Región 2021? Bueno, las condiciones que plantea el informe para la región hacen necesario que saquemos lo mejor de nosotros en esta coyuntura para enfrentar la problemática y poder salir adelante. Y esto lo plantea la misma portada del informe, que hace un llamado a no perder la esperanza, consciente de que la situación es muy compleja, pero que ciertamente tenemos hoy activos y condiciones que nos permiten hacer frente y salir adelante, tal como lo hicimos hace 40 años, en condiciones, si se quiere, mucho más difíciles de las que tenemos en este momento. En el momento de la guerra y el conflicto, pues estábamos en una situación límite donde solo parecía haber muerte y destrucción en el horizonte. Bueno, en aquel momento, líderes de muy diversa naturaleza lograron rescatar al Istmo. En este momento, a las generaciones actuales les corresponde, en una condición distinta, optimizar también sus capacidades, por supuesto, para el logro de esta aspiración. Es necesario que los líderes políticos, sociales, económicos, sean conscientes de la responsabilidad indelegable y fundamental que tienen para convertir esta aspiración en una realidad y no en una frustración que perpetúe la existencia de ganadores y perdedores netos de los beneficios y oportunidades del desarrollo en nuestros países. Don Alberto Mora, director de ese estudio del Estado de la Región, muchas gracias por habernos acompañado y compartir estos datos, estos análisis tan interesantes del informe que han publicado. Muy amable. Con todo gusto.